Cordial saludo. Buenas tardes. Mi nombre es Angie Paola Lucre Cabrera. La siguiente presentación es la exposición del desarrollo de la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En este caso, vamos a hablar de los nutrientes, que aquí evidenciamos los alimentos con mayor proteína y azúcares, lo cual lo hacen más exquisitos para el crecimiento y desarrollo de microorganismos. El agua en el AV es la carne fresca y el pescado, que es de 0,98 a 0,99, lo cual lo hace más importante para la multiplicación de todas las especies microbianas. Por otro lado, súper importante el oxígeno, que es importante para la gran influencia en el tipo de microorganismos que pueden crecer en un alimento y su velocidad de multiplicarse. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Según Médica, nos dice que todos los microorganismos son partes fundamentales en el planeta, lo cual lo hace nombrar poblaciones de células diferentes en especies que suelen desarrollar múltiples comportamientos funcionales al interior de la comunidad. En este caso, como podemos evidenciar en la primera imagen, que es el tipo de comunidades, en la segunda, comunidades microbianas del suelo, y la tercera, súper importante, que lo podemos vivir todos nosotros, que son las comunidades microbianas en el ser humano. ¿Por qué son diferentes las riquezas y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas y los hábitats de microorganismos del suelo? Aquí podemos evidenciar que las riquezas y abundancias forman un papel importante, que son quienes inician la descomposición de la materia orgánica en los ecosistemas naturales y agrícolas, llevando a cabo un tratamiento controlado de mantenimiento de fertilidad. También resaltando que el suelo es un lugar donde los microorganismos son más evidentes, el suelo especialmente en la zona rizósfera, donde suelen ser un ser vivo. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de la energía ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel importante. En este caso vamos a hablar de la atmósfera, planta y suelo. Iniciamos con la radiación del sol, que es recibida por los productores de la planta, consumidores primarios, consumidores terciarios. De esta manera se evidencia la radiación de descomponedores, en este caso los hongos y bacterias, y parte en la función de nutrientes, y por este caso terminaría en la producción de las plantas, que sería el alimento de ellas. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. La palabra microambiente hace referencia a un espacio diminuto o limitado en el que se reproducen condiciones que requieren pocos microorganismos para desarrollarse y vivir. En el caso del oxígeno en la tierra, donde se obliga a tener una presencia de oxígeno en la superficie, lo contrario al centro de la partícula de las tierras anóxido sin presencia del oxígeno. Como en este caso los microorganismos suelen ser muy pequeños, de una manera directa experimentan un solo ambiente del sitio reducido. ¿Por qué se le dan competencias entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La mayor actividad de los microorganismos se realizan de la superficie del suelo, siendo así que sus colonias permanecen adheridas a las partículas del suelo y sobre las raíces de las plantas. Por otro lado, la competencia del sistema radicular es producida por secreciones en mayor cantidad de nutrientes, alimentando también a los hongos del suelo. De esa manera también aportan las sustancias orgánicas siendo utilizadas para los alimentos. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos de vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Aquí vamos a hablar de donde encontramos las materias primas en los primeros centímetros del suelo, que en este caso estamos evidenciando el pasto, las plantas, malezas, entre otros. Por otro lado, la riqueza materia orgánica, donde evidenciamos el potasio, calcio, hierro y la materia orgánica, que serían las lombrices, las chisas, bacterias, siendo beneficio para el suelo y la raíz. Luego siguen los elementos minerales finos, luego los fragmentos de la roca madre y por último la roca madre.
Defina rizósfera y argumente su importancia de efecto de rizosférico. Es la interacción entre raíces de la planta y los microorganismos del suelo, lo cual se reacción es el aumento de la biomasa microbiana y de su actividad, y aquí podemos mencionar y concluimos que la rizósfera consiste en una microbiota. En este caso estamos hablando de los hongos, las bacterias y las algas, y un microorganismo mesofauna que son los protozoos, nematodos, insectos y ácaros. En el efecto rizosférico, como conclusión, la microbiología es de suprema importancia para la rama de la agronomía, lo cual los microorganismos tienen relaciones beneficiosas en la especie vegetal, lo cual lo hacen y son estimulados a través de las sustancias que las mismas plantas secretan, siendo también la parte del suelo que está en estrecho contacto de la superficie de la raíz de las plantas. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Bueno, la población microbiana es la rizósfera, ¿sí? Es considerable mayor porque los suelos sin raíces y es fisiológicamente más activa. Por tanto, la mayor participación microbiana en el suelo se produce de las capas superficies ricas en materia orgánica y en el interior y alrededor de la rizósfera, tanto así que es donde se encuentra más presencia de agua, siendo vital para el crecimiento microbiano. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Aquí vamos a hablar que son de gran importancia para la cementación del suelo, siendo así que las sustancias se producen de forma en conjunto y mantienen unidas las partículas de arena, entre otros. ¿Qué factores rigen el grado y tipo de actividad microbiana en los suelos? Aquí vamos a decir que el pH en la actividad microbiana, en este caso hablamos de la producción del CO2 y la actividad deshidrogenadas. También tiene como factores sus condiciones geográficas, contaminación del suelo, manejo agrícola, suelo y localización y disponibilidad de agua. Por tanto, en la práctica de cultivo se ejercen mayoritarios efectos biológicos directos e indirectos sobre las poblaciones microbiales del suelo. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? En este caso podemos evidenciar en las imágenes los conjuntos y en el momento de la variación. Aquí nos habla del o por aislamiento geográfico, lo cual es el tipo de especiación algo extrínseco al orgánico, impidiendo que dos o más grupos se apareen entre sí, con la regularidad, y finalmente lleva a la especialización del linaje. Cuando hablamos de aislamiento, nos referimos a que puede ocurrir debido a una gran distancia o barrera como de un desierto a un río. Aquí puse un ejemplo también de modo de especiación. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? En este caso, pues vamos a hablar que los organismos del suelo suelen actuar como agentes primarios para la conducción del ciclo de los nutrientes, obteniendo regulación de la dinámica de la materia orgánica del suelo. De esta manera, el carbono y los nutrientes tienen mayor diversidad microbiana y de biomasa, obteniendo una excelente capacidad para sostener los procesos ecológicos por medio de la amortiguación microbiológica, permitiendo la estabilidad del ecosistema. Nombre 5 grupos de microorganismos y su función. Aquí podemos evidenciar los 5 grupos: sabana tropical, desiertos borales, bosques tropicales, ecosistemas naturales, bosques tropicales y sus funciones. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo, CMB. En este caso, Jenkinson, 1992, nos dicen que los factores involucrados en la actividad microbiana son la temperatura, el pH, la humedad, oxígeno, nutrientes orgánicos y accesibilidad del sustrato. En este caso, estos componentes influyen en la gran composición de la materia orgánica. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? En este caso, los tipos del suelo, la tierra, como podemos evidenciar en la primera imagen, es donde hablamos que nosotros los seres humanos somos quienes utilizamos la tierra en diferentes actividades. En este caso podemos evidenciar que se usan también
empresarialmente, industrial, agrícolas, entre otros. La composición de vegetación dominante es la cobertura de las plantas, lo cual crecen espontáneamente sobre superficies del suelo o en medios acuáticos, como lo evidenciamos en la segunda imagen. Y por último, la variabilidad climática, que en resumen es el término donde decimos que consiste en los promedios de temperatura, dirección y velocidad del viento, presión atmosférica, humedad, entre otros. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en el ecosistema, en ecosistemas pobres? Aquí los microorganismos del suelo tienen una actuación importante en la retención y liberación de nutrientes en ecosistemas naturales, contando una fuente y sumidero de estos mismos, como podemos evidenciar en las imágenes, con abundante forestación y en tiempos de sequía. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de ecosistema restaurado? Bueno, aquí hablamos porque es la más baja de la CM. Los nutrientes orgánicos del suelo indican una buena resistencia de rehabilitación de tierras degradadas. Por lo tanto, en consecuencia, la relación entre la CMB y el total de nutrientes orgánicos se considera fiable para el éxito de rehabilitación de tierras degradadas. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la CMB? Es un factor importante para la salud del suelo y la sostenibilidad ambiental de un ecosistema por su productividad, y de esta manera se promueve o recomienda especies de plantas con alta eficiencia productiva de biomasa, favoreciendo y estableciendo las asociaciones microbianas beneficiosas. La siguiente es la presentación de mis referencias bibliográficas. Aquí voy a incluir el link. Muchísimas gracias.